Bienvenidos al curso de Web APIs con .NET. En este curso desarrollaremos un proyecto backend API con una base de datos Postgres e implementaremos las mejores prácticas profesionales en desarrollo de aplicaciones ASP.NET Core, como por ejemplo seguridad en .NET con Identity Core para Authentication y Authorization, el patrón CQRS, migración de datos, Clean Architecture, mantenimiento de imágenes en cloud y muchos temas más. En este caso crearemos una aplicación de mantenimiento del menú de cafés en Starbucks, incluyendo consultas y paginación avanzada de récords y por supuesto la creación, modificación y baja de data. En la parte final haremos el despliegue de esta aplicación en un servidor OnCloud real. Entonces, ¿estás listo? Comencemos el curso. Recuerda que nuestro portal .NET University te ofrece una ruta completa de aprendizaje desde el nivel básico, intermedio hasta llegar a un nivel avanzado con microservicios en .NET y Clean Architecture. Y prepararte para certificarte gratuitamente a nombre de Microsoft como un Foundational C# Developer. Aquí te orientaremos cómo obtener esta certificación. Teniendo como objetivo principal capacitarte para que puedas ser un ingeniero de software y tengas un salario competitivo, te entregamos 9 cursos en más de 140 horas de video, más de 15 proyectos profesionales desarrollados con .NET y otras tecnologías como React y Angular, desde un nivel básico a un nivel avanzado que formarán parte de tu portafolio personal. Y claro, puedes utilizar todos estos códigos en tu trabajo actual. Estos cursos fueron desarrollados por profesionales con más de 20 años de experiencia creando software de alto nivel en empresas de Estados Unidos y Latinoamérica. Y esto te da una garantía de calidad en todos los materiales que te entregamos. Además, puedes conversar con ellos directamente en las sesiones en vivo que hacemos con todos nuestros alumnos. Respondemos todas las preguntas técnicas de los cursos y asesoramos de manera personalizada en tu ruta de aprendizaje rumbo a ser un Senior Developer. Una vez culminada la ruta de aprendizaje de los nuevos cursos, vamos hacia el siguiente nivel, donde te enseñaré lo que es el Domain Driven Design, utilizando Clean Architecture en proyectos .NET, nivel 1 y nivel 2 avanzado. Al registrarte a .NET University tienes acceso ilimitado a todo el catálogo de cursos, más de 30 cursos y los próximos por venir totalmente gratis. Además de pertenecer a la comunidad Premium University.net, donde tendrás charlas en vivo con nuestros instructores y donde se responderán todas tus inquietudes técnicas, así como también asesoría para obtener tu certificación a nombre de Microsoft en desarrollo. Y lo mejor, esta certificación es gratuita, no tienes que pagar un dinero extra. Regístrate ahora en el portal y accede a todos los recursos y beneficios. En este capítulo vamos a instalar una herramienta muy importante que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestros proyectos. Primeramente vamos a instalar el Git Bash y también la herramienta Git. Para esto ubícate dentro de la URL git-scm.com/downloads. Si acaso, y esto me ha pasado con un alumno, él me decía, profesor, estoy colocando la URL, pero no me aparece nada. Bien, lo que sucede es que tienes que colocar la URL utilizando el https://. Si le pones un http sin la S, no te va a cargar. Ten mucho cuidado ahí. ¿Listo? De la misma forma, también voy a compartirte este link de descarga dentro de los archivos adjuntos de este capítulo, no te preocupes. ¿Lo tiene preparado? ¿Listo? Bien, estoy en esta página y aquí voy a indicarle que quiero descargar el archivo instalador para Windows. En este caso quiero un standalone installer para 64 bits for Windows Setup. Vamos a darle clic y comienza la descarga. Vamos a esperar unos segundos que culmine la descarga y regresamos. La descarga ha culminado y a continuación lo que he hecho es darle doble clic al archivo instalador. Me va a aparecer este asistente, muy similar, muy sencillo realmente. Simplemente dale clic al botón instalar aquí. Dale clic a instalar y esperamos unos segundos que comience. Ya comenzó. Extraer los files y luego va a comenzar a hacer la instalación de los paquetes. Esperamos unos segundos y regresamos. Perfecto, ya culminó también la instalación. Vamos a darle clic al botón Finish.
Muy bien, lo tiene listo. Lo que te recomiendo en este momento es reiniciar tu computadora para reflejar todos los cambios que hemos hecho en el sistema operativo. Hazlo y volvemos en un segundo. Por la magia de la edición, ya hemos reiniciado la computadora y estamos nuevamente dentro de esta página. Vamos a ir a la página code.visualstudio.com y aquí dentro de esta página vamos a descargar el archivo instalador del Visual Studio Code. Dale clic a este link de download, este botón de download. Aquí me va a pedir el tipo de instalación que quiero hacer. En este caso es para Windows. Selecciono Windows y ya comenzó la descarga. Voy a indicarle que haga la descarga correctamente. Y ya culminada la descarga, voy a darle doble clic al archivo instalador y le digo que voy a aceptar dentro de este asistente de instalación todos los agreements de esta herramienta. Le damos clic al botón Next, Next y luego Instalar. Vamos a esperar unos segundos que termine la instalación y regresamos. Perfecto, ha culminado la instalación. Vamos a darle clic al botón Finish con este check de que dice Launch Visual Studio Code, que lance el Visual Studio Code y le doy clic al botón Finish. Vamos a esperar unos segundos y va a abrir el Visual Studio Code. Ya se abrió el Visual Studio Code, muy bien. Si no se ha abierto, puedes abrirlo directamente desde tu sistema operativo. Ahí debe aparecer el link, la apertura para la aplicación. En el próximo capítulo voy a explicarte la configuración especial que vamos a dar a Visual Studio Code para mi proyecto Web API y también la instalación de las extensiones. En este capítulo vamos a revisar el tema de las extensiones que necesito para poder programar C# y .NET dentro de Visual Studio Code de manera rápida y ágil. Pero antes de eso, déjame hacer un pequeño cambio dentro de la configuración de los settings del Visual Studio Code. Vamos a ir entonces a menú File. Ahora vamos a ir hacia la opción de Preference. Dentro de Preference al menú Settings. Y dentro de Settings me va a aparecer esta ventana. Voy a escribir en esta caja de texto Files.autosave. Y aquí, cuando te aparezca esta opción, selecciona el OnFocus Change. ¿Qué significa esta opción? Que cuando pierda el foco algún archivo en el cual estabas trabajando, automáticamente este archivo va a ser guardado. Se va a guardar automáticamente. ¿Por qué hago esto? Porque a veces ha sucedido de que estamos trabajando en múltiples archivos y de repente quiero ejecutar mi proyecto y los cambios no han sido tomados en el tiempo de ejecución. Para evitar ese problema, voy a indicarle que cada vez que yo esté dentro de un archivo, escribo un código y de repente voy a trabajar en otro archivo, en ese momento, en el momento que pierda el foco el archivo anterior, va a guardarse automáticamente y no va a dar ningún problema en el tiempo que ejecute o compile mi proyecto. Ahora sí, podemos cerrar Settings y en la parte izquierda va a aparecer esta columna. Este símbolo de 3 cuadritos y un cuadrito como que sobresale en la parte derecha. Este icono representa las extensiones de Visual Studio Code. Vamos a darle clic. Y lo que voy a hacer a continuación es buscar las extensiones que me permitan programar de manera ágil con C#. Voy a escribir acá C y el signo de numeral. Y ya me aparece aquí todas las extensiones que necesito. Mira, me aparece esta que es de C# Dev Kit. El autor es Microsoft. Vas a seleccionarla y le vas a dar clic al botón instalar. En mi caso, yo ya lo tengo instalado, por eso que no me aparece este botón. Listo, perfecto, ya lo instalaste. Vamos al siguiente. Algo que también voy a utilizar que me gusta mucho es el Material Icon. Escribo Material Icon, aquí me aparece. Lo seleccionas, el Material Icon Theme del autor Philip Kiev. Lo seleccionas y le das clic también al botón instalar. Este le va a dar un look and feel agradable a todos los proyectos, carpetas y archivos que vayas creando. Otra herramienta que también necesito para poder manejar la instalación de paquetes Nugget es, vamos a escribirlo acá, es este Nugget Gallery. Usualmente a mí me gusta instalar los paquetes Nugget utilizando la consola, pero también podemos utilizar esta herramienta que se llama Nugget Gallery. El autor es PC Islo. Vamos a instalarlo. Le voy a decir que Trust Publisher and Install. Esperamos unos segundos. Y listo, ya lo tengo instalado dentro de mi Visual Studio Code.
Si bien es cierto, nuestra aplicación, la que vamos a construir, va a trabajar con una base de datos Postgres, en una primera etapa, cuando esté haciendo el modelamiento y las primeras migraciones hacia una base de datos, quiero trabajar con una base de datos ágil, de entorno de desarrollo 100%. Entonces, por ese motivo, voy a trabajar con una base de datos SQLite. Y lo que necesito es una extensión que me permita visualizar la data que se va almacenando en esta base de datos local y también poder administrarla. Entonces voy a instalar esta extensión de SQLite de Alex CBZZ. Lo seleccionas, pero primero escribe aquí en la parte del buscador SQLite, luego lo seleccionas y lo instalas. Eso sería todo por nuestra parte. Continuamos en el siguiente capítulo. Como te había mencionado, voy a crear una web API que da mantenimiento al menú de cafés de Starbucks. Entonces vamos a ir al disco C de la computadora, tu computadora, y vas a crear un directorio que se llame Starbucks. Al interior de Starbucks, ya está creado el directorio, puedes verlo, he ingresado. Vamos a darle clic derecho, Show More Options, mostrar más opciones, y aquí debe aparecerte el submenú Open Git Bash Here. Vamos a darle clic, esperamos unos segundos. Aquí me aparece mi consola, perfecto. Y lo que quiero verificar es las versiones del SDK.NET que tengo instaladas en mi computadora. Como sabes, yo puedo tener múltiples versiones ejecutándose al mismo tiempo de .NET en mi computadora y no van a hacer conflicto. Entonces, quiero verificar cuáles son estas para tomar una decisión de en qué versión utilizar y crear mi proyecto. Voy a escribir .NET, list, SDKs. Le doy Enter y puedes darte cuenta que ya me aparecen estas versiones. En mi caso, yo doy mantenimiento a muchas empresas, doy consultoría a muchas empresas en versiones de .NET, proyectos de versión 3.1, 6, 7, 8 y últimamente también en la versión 9. Entonces, para este caso, para este proyecto de Starbucks, voy a trabajar una web API con la versión 9.0.1.0.3. Pero también si quisiera la podría crear con la versión 3.1. No habría ningún problema. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, lo que necesito hacer primero es crear un archivo ancla que setee la versión sobre la cual se va a generar las soluciones, el proyecto y el código sea compatible con esta versión ancla que voy a crear. Entonces, creamos este archivo ancla, va a ser un .NET New Global JSON, ahí está, SDK, voy a poner acá versión. Y la versión que voy a trabajar, 9.0.103. Aquí me faltó ponerle un espaciado, es .NET espacio new, espacio global JSON. Ahora sí. Luego al final del 103 le voy a poner force. Y le damos Enter. Y puedes ver que ya se ha creado el archivo dentro del directorio. Bien, a continuación voy a crear la solución. Ya sabemos que la solución es el administrador de todos los proyectos. Vamos a hacer un .NET New SLN y el nombre de la solución va a ser name Starbucks. Perfecto, ya puedo ver que se ha creado entonces también el archivo de la solución. ¿Qué es lo que falta? Bien, profesor, aquí viene lo importante. Creemos los proyectos, sí, pero antes de crearlo, por favor, déjame explicarte nuestra arquitectura de web APIs y por qué vamos a crear estos directorios que representan a los proyectos. Déjame explicártelo en el siguiente capítulo con detalle. He recibido un pedido de la tienda de Starbucks para crear una aplicación que me permita dar mantenimiento al menú, a la carta de cafés que ellos ofrecen. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es crear una aplicación que dé mantenimiento a todo este menú. Mira, por ejemplo, hot coffee, cold tea, refresher. Bueno, vamos a luego ingresar toda esta data, pero se supone que va a ser posible que yo pueda crear, modificar, eliminar y consultar toda la data del menú de cafés de Starbucks. Ese es mi objetivo. A continuación voy a explicarte cómo es que trabaja la Web API o cómo va a trabajar y también la arquitectura que voy a definir en este modelo multicapas de .NET. Vamos a suponer que este cliente lo que te pide es la carta, el menú de cafés. Entonces envía ese request, indicándote en el request, envíame la carta, la lista de cafés que tienes en tu tienda. Este request es recibido por tu Web API en el servidor. El Web API indica, ok, aquí
lo que me está pidiendo es una consulta de datos. Entonces estamos hablando de lectura y lectura en inglés significa read, ¿verdad? Entonces el request se lo envía a un componente de lectura y este componente de lectura a continuación tiene que conectarse a la base de datos a hacer la consulta de los cafés, del menú de cafés que tiene la tienda. Pero aquí sucede algo muy interesante porque resulta de que la Web API está construida con el lenguaje C# y bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, mientras que la base de datos sigue el paradigma relacional, está construido con statements o siglas de SQL. Entonces, ambos lenguajes son totalmente diferentes. Por eso es de que existe un intermediario. Ese intermediario es el Entity Framework, el Entity Framework Core en este caso, para nuestra versión de código. Y el Entity Framework Core es llamado un ORM, un Object Relational Mapper. Y lo que hace es traducir tanto los mensajes que se envían desde la Web API hacia la base de datos, como viceversa, los mensajes que retornan desde SQL, la base de datos relacional, hacia la Web API. En ambas direcciones está siempre este traductor de código. Entonces, lo que va a hacer el Entity Framework es tomar el pedido que envió inicialmente el cliente, que está escrito en un paradigma de C# y orientado a objetos, y lo va a traducir a un modelo relacional para que lo pueda entender la base de datos SQL. Con eso, el SQL va a poder comprender el requerimiento y va a devolver el conjunto de data, pero la data que devuelve también está en un formato relacional. Entity Framework lo va a tomar y lo va a convertir a un formato de tipo de objetos. Y esta data es enviada de vuelta al cliente, es decir, la lista de cafés del menú. Pero claro, para que suceda todo este flujo, todo este envío y recepción de objetos a nivel de Web API, van a existir un conjunto de componentes y de eventos que se van a disparar. Conforme pase el curso te voy a ir explicando de qué está compuesto una Web API y cómo es de que recibe y procesa los datos que envía un cliente. Por el momento hemos podido ya determinar algunos componentes importantes, ¿verdad? Tenemos al mismo Web API como componente y tenemos también otros componentes que me permiten determinar la lógica del negocio para saber si la data se va a escribir o se va a leer. Y también tenemos a otro componente muy importante que es el Entity Framework, que es el que persiste la data. ¿Por qué persiste? ¿Qué significa persistir? Significa mantener temporalmente un conjunto de datos. Y es justamente una de las tareas de Entity Framework. Lo que hace, por ejemplo, en el concepto de persistencia, es mantener en memoria los resultados que te está devolviendo la base de datos SQL y luego entregársela a la Web API. Entonces, cada uno de estos componentes tiene una determinada función. Si lo dividimos a nivel de código, a nivel de proyectos, entonces lo que voy a hacer es crear un proyecto de tipo API donde voy a almacenar todo lo que es la Web API. Se va a llamar starbucks.api. Luego voy a crear otro proyecto que se llama Starbucks Application. ¿Y de qué se encarga esta capa de aplicación, de application? Se encarga de almacenar toda la lógica de negocio. ¿A qué llamamos lógica de negocio? Aquellas tareas que dan mantenimiento al modelo. En este caso, tu modelo de negocio es el menú del café. Entonces, el menú del café es lo que tú tienes que mantener. ¿Cómo lo mantienes? Por ejemplo, si quieres modificar el nombre del café, tendrías que llamar o escribir dentro de esta capa, dentro de esta línea de código, dentro de esta carpeta, la lógica para que sea posible modificar el nombre del café y enviar esa transacción hacia la base de datos para que quede realizado ese cambio. Si quisieras eliminar un café del menú, entonces tendrás que escribir aquí dentro de esta capa el código, la lógica para eliminar ese café. Y si quisieras crear un nuevo café, también tendrías que hacerlo aquí. Entonces, esas modificaciones, esa lógica de negocio, escritura o consulta de datos se llevan a cabo a nivel de esta capa de aplicación, por lo que voy a crear un proyecto, un directorio que se va a llamar aplicación, donde voy a escribir todo el código relacionado a estas tareas. También voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar domain. Ese proyecto starbucks.domain me va a permitir definir los conceptos de mi sistema. ¿A qué le llamo un concepto? Un concepto viene a ser un agente que está actuando, persistiendo la data de tu aplicación. Por ejemplo, el concepto de café. El concepto de café
existe como concepto, pero posteriormente va a convertirse en una clase y luego a futuro se va a convertir como una tabla en una base de datos. También el concepto de categoría. Asimismo, el concepto de ingrediente del café. Eso lo vamos a ver más adelante, pero las definiciones de las entidades, de los conceptos dentro de tu aplicación, se definen dentro de la capa de starbucks.domain. Así que voy a crear otro proyecto que se llame starbucks.domain dentro de la solución. Por último, voy a tener este starbucks.persistence. Starbucks Persistence es donde voy a mantener lo que es el código para poder instanciar al Entity Framework Core y de que Entity Framework Core sea capaz de mapear todos los objetos que se envían desde el Web API hacia la base de datos SQL Server. Toda esa lógica de mapeo, de persistencia, la voy a crear dentro de este directorio que se va a llamar starbucks.persistence. Ahora, pero esto no es suficiente. También van a existir relaciones entre estos proyectos que te he mencionado. Por ejemplo, el starbucks.domain va a ser una dependencia del Starbucks Persistence, porque yo no puedo persistir nada sin saber a quién persistir. Por ejemplo, yo quiero que se mantenga en memoria la lista de cafés, pero ¿de dónde voy a sacar la definición de café? La saco desde este starbucks.domain. Exacto, así es, así es. Por otro lado, también voy a tener otra dependencia entre application y persistence. Yo no voy a poder modificar, ni eliminar, ni crear nuevos cafés si no tengo acceso a la base de datos. Y quien me dé el acceso a la base de datos es Entity Framework. Y Entity Framework, la definición de la lógica de mapeo de Entity Framework y persistencia, se encuentra dentro de starbucks.persistencia. Por lo que este Starbucks Application necesita tener una dependencia desde persistencia. Necesita referenciar la persistencia para poder trabajar al 100%. Luego tenemos al starbucks.api. Claro, yo no podría enviar el request hacia esta capa de lógica de negocio, hacia la capa de application, si no lo estoy referenciando a él. Entonces, estas referencias entre proyectos también vamos a tener que implementarla dentro de la solución. Pero tranquilo, que te voy a explicar todo este concepto paso a paso, línea a línea. Nos vemos en el próximo capítulo ya con la implementación de la solución y de los proyectos. En el capítulo anterior te expliqué la arquitectura de nuestra web API y los objetivos que vamos a cumplir haciéndola. Bien, ahora en este capítulo vamos a concentrarnos en la creación de los directorios. Por ejemplo, el directorio que representa el proyecto starbucks.api, el starbucks.application, el starbucks.domain, el starbucks.persistence. ¿Estás listo entonces? Vayamos al código. Ya me encuentro dentro del directorio, en el disco C, Starbucks. Vamos a abrir nuevamente nuestro Git bash here. Aquí está. Comencemos la creación de los proyectos. A ver, comencemos por la creación del proyecto Web API. Voy a escribir entonces el comando .NET new. Ya sabes que la palabra new es para invoca a la creación de un nuevo proyecto. El tipo de proyecto en este caso que quiero construir es de tipo Web API. Por eso le pongo esta palabra reservada dentro de .NET Web API. Al hacerlo, automáticamente lo que va a hacer el comando es crear toda una estructura de directorios y también archivos que te van a permitir ejecutar por defecto la Web API, inclusive con un ejemplo ya creado dentro de ella. ¿Listo? Es decir, te crea todo el esqueleto de la aplicación. Es muy, muy importante esto. A continuación también le pongo que el comando "-n" para indicarle cuál va a ser el nombre del proyecto. Le voy a indicar que el nombre del proyecto va a ser starbucks.api. Muy interesante, ¿verdad? También voy a indicarle el comando "-o" para indicarle cuál es la ubicación, dónde va a estar ubicado este proyecto. Aquí le tengo que indicar cuál va a ser el directorio que va a contener al proyecto. Yo le digo que el proyecto va a estar contenido dentro de un directorio llamado crc starbucks, starbucks.api. Me dirás, profesor, pero aquí le está poniendo el mismo nombre a la solución que al directorio que lo contiene. Sí, pero si quisiera, le podría indicar que el directorio se llame XXX y no habría ningún problema. ¿Está bien? Solo por buenas prácticas le estoy indicando que el nombre del directorio sea el mismo que el nombre del proyecto.
Hasta aquí todo está perfecto, ¿verdad? Pero tranquilo, no te apresures. Aquí me falta explicarte algo muy importante. Desde las versiones .NET 8 en adelante, ya se crean los proyectos web API como de tipo Minimal API, ya no como controllers. Pero si tú quisieras que tu proyecto web API maneje la tecnología de controllers en su esqueleto por defecto, sin que tú tengas que hacer configuraciones extras, entonces le agregas este comando, espacio raya controllers. Con cuidado. Listo, muy bien. Entonces, lo que voy a trabajar en este caso es un proyecto web API de tipo controller, no Minimal API. ¿Está bien? Vamos a darle Enter y puedes ver que ya se ha creado. Me está indicando que se ha creado este proyecto dentro del directorio disco C Starbucks, la carpeta CRC y también el directorio starbucks.api. Se ha creado el proyecto starbucksapi.csprot. Muy bien, pero no es lo único, ¿verdad? También tengo que crear un proyecto que represente el dominio, el domain. Entonces voy a hacer un .NET New Class Leaf. En este caso no es un proyecto web API lo que tengo que crear para el domain, sino es un proyecto de tipo librería. Por eso le pongo un Class Leaf. Y también le indico, de la misma forma como hice hace un momento, dónde va a estar ubicado. -o, CRC, Starbucks, .domain. Profesor, aquí no le puso el nombre. Sí, tienes razón. No es necesario porque tú al indicarle cuál va a ser la ubicación del directorio, automáticamente ya le va a generar ese nombre del directorio por defecto. Y está bien, no hay problema. Yo quiero que sea así. Voy a darle un Enter. Y también ya se acaba de crear lo que es el proyecto domain. ¿Qué es lo que me falta? El application, ¿verdad? Vamos al application entonces. Voy a escribir acá .NET New Class Leaf -o CRC Starbucks. Aquí le cambio. Le voy a indicar que va a ser ahora application. Y le doy Enter. También te repito, es un Class Leaf. Perfecto, también ya se ha creado el proyecto application. Y lo que me falta por último es el proyecto persistence. Starbucks Persistence .NET New Class Leaf -o CRC raya slash starbucks.persistence. Perfecto, ya se han creado. Entonces, profesor, todo se ha creado dentro del directorio CRC. Así es, así es. Ya quieres verlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos utilizando Visual Studio Code? Entonces aquí escribe code, espacio punto y abrámoslo. Ya se abrió y mira, me aparece aquí Starbucks, Global JSON, starbucks.cln, el archivo, la solución que va a administrar a todos los proyectos. Y me aparece aquí el directorio, el CRC. Y dentro de CRC puedes notar que ya me aparecen todos los directorios que representan a cada proyecto. El starbucks.api, el starbucks.application, starbucks.domain y el Starbucks Persistence. Algo muy interesante de todo esto es de que cuando tú instalaste las extensiones que dan soporte a .NET y a C#, esto hace que se abra una nueva característica dentro de Visual Studio Code para manejar proyectos .NET. Mira, si bien es cierto, lo que estás viendo en este momento es el explorador de archivos, también ahora en estas nuevas versiones de la extensión de Visual Studio Code para .NET, en la parte inferior te va a aparecer este Solution Explorer. Si le das clic, mira, ya te va a aparecer la solución. Pero la solución te aparece sola, no tiene nada. Profesor, entonces, ¿dónde está todo? Es muy similar al explorador de soluciones de Visual Studio. Pero no me está apareciendo nada, profesor. Esto es un gran problema. ¿Cómo lo soluciono? Bien, eso está ocurriendo porque, si bien es cierto, tú has creado, volvamos nuevamente al explorador de archivos en la parte superior, si bien es cierto, tú has creado los proyectos, no le estás indicado que esos proyectos pertenezcan a esta solución starbucks.cln. Entonces queda pendiente agregar cada uno de estos proyectos como parte de la solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Mira, vamos a abrir la consola. Aquí en el menú de la parte superior te va a aparecer terminal. A mí no me aparece porque tengo maximizado al máximo mi pantalla para que tú no tengas problemas de visión. Pero aquí te va a aparecer terminal. Terminal y te aparece el submenú New Terminal. Aquí ya me apareció el terminal en la parte inferior, pero yo quiero abrir el terminal del Git Bash. Así que mira, aquí en esta sección, como siempre, selecciono esta flecha que apunta para abajo y Git Bash.
Bien, perfecto. Entonces lo que voy a hacer, como te repito, es agregar a cada uno de estos proyectos como parte de la solución starbucks.sln. Bien, hagámoslo. Voy a escribir aquí en la consola .NET CLN add, que agregue aquí al proyecto. Voy a comenzar por este starbucks.api, pero se encuentra dentro del directorio crc. Entonces le digo que agregue a crc starbucks.api. Eso es todo. Indicándole solamente la ubicación del directorio, va a leer al archivo del proyecto y lo va a agregar a la solución. Le doy Enter y ya se ha agregado a la solución. Voy a maximizar un poco más para que pueda ver el mensaje. Perfecto. Voy a repetir la figura para Application, para Domain y para Persistence. Entonces voy a hacer un .NET CLN add crc starbucks.application. Y listo, se agregó también el application a la solución. Repito, .NET CLN add crc starbucks.domain. Perfecto, también se agregó a la solución. Y por último, .NET CLN add crc starbucks.persistence. Y le doy Enter. Muy bien, entonces ya se agregaron a la solución estos proyectos. Significa entonces que ya voy a poder verlos en el explorador de la solución. Voy a minimizar esto un momento, mi terminal. Y voy a minimizar también este explorador de archivos que a mí me encanta, es lo más seguro que existe. Y vamos ahora a la parte del Solution Explorer. He minimizado el explorador de archivos y voy a Solution Explorer. Y aquí mira, si le doy para que lo maximice, ya puedo darme cuenta que ya me aparece la solución y dentro de la solución ya me aparece el directorio CRC y dentro de CRC, mira, ya me aparecen los proyectos Starbucks API, Starbucks Application, Starbucks Domain y Starbucks Persistence. Pero recuerda, esto no es suficiente porque también existen relaciones entre los proyectos, dependencias entre proyectos. ¿Lo recuerdas? Claro, lo que te había explicado anteriormente. Por ejemplo, el proyecto Domain es una dependencia del proyecto Starbucks Persistence. A su vez, Starbucks Persistence es una dependencia de Application. Y por último, Application es una dependencia de API. Entonces tengo que crear estas dependencias. Comencemos con Persistence. ¿Está bien? ¿Qué te parece? Mira cómo va la figura. Voy a indicarle que dentro de Persistence que tenga como dependencia a Domain. Y luego en Application, que Application tenga como dependencia a Persistence y Starbucks API que tenga como dependencia a Application. Vayamos al código. Anteriormente esto lo puedo hacer también con la línea de comandos, con el terminal. Pero mira, con este Solution Explorer que ya viene dentro de Visual Studio Code es muy sencillo. Voy a indicarle entonces que Persistence tenga como dependencia a Domain. Vamos a darle clic derecho a Starbucks Persistence y luego aquí te aparece la opción Add Project Reference, agregar la referencia al proyecto, agregarle una referencia a este proyecto. Le doy clic y mira, aquí te está preguntando a quién quieres crear como referencia. A Domain, ¿verdad? Listo. Muy bien, excelente. Entonces, a partir de este momento, Persistencias ha agregado como dependencia a Domain. Y si le doy clic a Persistence, starbucks.persistence, te vas a dar cuenta que dentro de su código del proyecto, mira, se ha agregado este item group, indicándole que tiene como referencia, como dependencia al Starbucks Domain CS Prot. Excelente, lo ha hecho automáticamente, ¿ves? Pero antes de utilizar asistentes, como siempre le repito a mis alumnos, siempre hay que saber qué código se está generando. Si funcionas como una máquina, si tu función como programador es generar código a lo loco, de verdad que no vas a tener ningún futuro. Siempre controla el código, que el código no te controle a ti. Bien, vayamos entonces a Application, porque según mi lógica, Application tiene que tener como dependencia a Persistence. Entonces vamos a darle momento, clic derecho a Application, con mucho cuidado, y la opción Add Project Reference. Y aquí le digo que va a tener como referencia a Persistence. Lo selecciono y perfecto. Voy a verificarlo. Le doy clic a starbucks.application y ya puedo ver de que se ha agregado este código, indicándole que tiene como referencia, como dependencia a Starbucks Persistence.
Muy bien. Por último, vamos a cerrar esto. Voy a ir a Starbucks API, le doy clic derecho y la opción Add Project Reference. Y luego le indico que la referencia va a apuntar hacia Application. Le doy clic. Listo, muy bien. Voy a darle clic a Starbucks API y también solamente para verificar que lo está haciendo correctamente la generación de código, ya me indica que está agregando como referencia al proyecto Starbucks Application CSProt. Muy bien, excelente, excelente. Profesor, ¿y por qué es tan importante agregar los proyectos a la solución y por qué crear estas dependencias? Porque de esa forma minimizas el trabajo de estar compilando uno por uno todos los proyectos. Es uno de los tantos motivos, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a ir nuevamente, vamos a abrir el terminal. Yo lo tenía abierto, ¿verdad? Solamente lo voy a jalar desde abajo, mira, para arriba y apareció de nuevo. Y mira, a nivel de Starbucks, en el disco C Starbucks, solamente existe a ese nivel la solución, a este nivel. No está ningún proyecto, porque los proyectos están dentro de CRC. Entonces yo al hacer este comando .NET build, lo que va a hacer este comando es compilar a la solución, al archivo solución. Pero lo que hace el archivo solución al reconocer este mensaje de build, de compilación, va a invocar a todos los proyectos que están referenciados a él y los va a compilar a todos. Bien, entonces voy a hacer un .NET build, espacio, bueno, enter. Vamos a darle un tiempo aquí y mira, ya está compilando. Y te das cuenta que está compilando, mira, a domain, a persistence, application y también a API. ¿Listo? Esto no pasaría si es que no hubiera agregado como referencias, como parte de la solución a estos proyectos. Espero que te haya gustado este capítulo. Lo que viene es mucho más interesante aún. Nos vemos en los próximos videos y recuerda que todo el código fuente te lo voy a dejar en el capítulo final de esta sección. Nos vemos en el próximo video. En este capítulo vamos a revisar el proyecto Starbucks.api, el Web API, y también vamos a afinarlo, porque por defecto lo que hace Microsoft por ti es crearte toda una estructura del proyecto, pero también agregarte mucho código por default o ejemplos que realmente no necesitas. Vamos a ir entonces a Solution Explorer. Aquí aparece CRC, Starbucks.api, y dentro de él, mira, ya me aparece este directorio controllers. Dentro de controllers, como te había indicado, ya viene un ejemplo de un controller. Aquí está este ejemplo, el Weather Forecast Controller. Si lo abrimos, vamos a ver el código. Aquí lo que hace este código es enviarte una lista, aquí lo puedes ver en la línea 21, una lista de datos que representan los climas, una colección de climas. Ahora, para que se genere esta lista de datos, pues está también hardcodeando un conjunto de códigos. Si te das cuenta en la parte superior, mira, aquí está creando un arreglo, un array de summaries con los tipos de climas, freezing, bracing, chilly, cool, mild, que pues representan los climas frío, congelado, caliente, tibio, etcétera. Por el momento voy a ejecutar mi proyecto solamente para verificar que todo está bien y que no tengo ningún tipo de problema con las librerías y dependencias de proyectos. Entonces, mira, voy a abrir mi consola. Estoy en mi consola apuntando el disco C a Starbucks y aquí voy a escribir un .NET RAM -- project crc starbucks.api. Escribo el comando de ejecución, le doy enter. Esperamos unos segundos, ya se está aquí restaurando, compilando y va a levantarlo. Bien, mira, al momento que ejecuta la primera vez, te va a indicar en qué puerto y en qué ubicación se está ejecutando tu proyecto. Como en este caso lo estamos ejecutando a nivel local, la URL por defecto, la URL base es el localhost, tu computadora. Y a continuación el puerto. El puerto es totalmente aleatorio. En esta ocasión a mí me generó el puerto 5175. En tu caso puede ser otro puerto, no lo sabemos. Es totalmente aleatorio. Pero mira lo que voy a hacer. Vamos a detener el servidor. Para detener el servidor, simplemente te ubicas, pones el foco en el terminal
y presionas Control C y ya se detiene. Bien, lo que voy a hacer es indicarle que no sea este puerto 5175, sino que vamos a agregarle un puerto personalizado de ejecución. Vamos a ir entonces a Starbucks API y aquí aparece un directorio Properties. Dentro de Properties aparece el Launch Settings. Este Launch Settings, vamos a abrirlo, representa la configuración de ejecución del proyecto. En este caso, mira, me está indicando que la ejecución se basa en perfiles, en profiles. Un profiles es para que se ejecute tu proyecto web API utilizando el protocolo HTTP y hay otro para que se ejecute con el HTTPS. En este caso, el HTTPS necesita un certificado digital para poder ejecutarse local, pero yo no lo necesito realmente para mi ambiente de pruebas y de development, de desarrollo. Es totalmente innecesario utilizar este HTTPS. Así que lo voy a borrar, pero con mucho cuidado. Mira, selecciónalo bien. Aquí comienza y aquí acabas. Lo ha marcado automáticamente Visual Studio Code. Lo selecciono y lo voy a quitar. Muy bien, ya lo hemos quitado. Entonces solamente voy a ejecutar mi proyecto a nivel local utilizando el perfil, el profile del HTTP. Bien, aquí me está indicando que el nombre del comando para ejecutarlo es project.NET Run messages, que aparezcan los mensajes de ejecución, es correcto. Quiero que ejecute también cuando se lance un browser, que aparezca un browser. No, no es necesario porque recuerda que yo estoy creando una web API, no estoy creando una página Blazor ni tampoco estoy creando una página de tipo Razor. Solo estoy creando una web API. No es necesario que lance por defecto un browser. La aplicación URL, esto es sumamente importante. ¿En qué URL y puerto se va a ejecutar tu aplicación? Hace un momento lo viste, ¿verdad? Por defecto, en mi caso, el puerto de ejecución es el 5175. Es aleatorio. Estoy seguro que a ti te va a aparecer otro puerto, pero aquí lo vas a borrar y le vas a poner el 5100. Este es el puerto que quiero trabajar para este proyecto. De ahora en adelante, entonces, cada vez que yo quiera probar la Web API y los endpoints que vaya creando, lo voy a hacer utilizando el localhost 5100. Tú haz lo mismo, por favor. Entonces, de ahora en adelante, este va a ser nuestro puerto de ejecución. Voy a guardar todos los cambios y ahora vamos a volver a abrir nuestra consola. Y volvemos a ejecutar el proyecto y vamos a ver qué es lo que ocurre. .NET RAM, project, crc starbucks.api. Le doy Enter. Y mira, vamos a esperar un segundo. Y voilà, puedes darte cuenta que ahora te está indicando que ya se está ejecutando, pero en el puerto 5100. Profesor, ¿y cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Porque usted hace un momento dijo de que hay un controller, un endpoint que ya está funcionando y que debe devolver la lista de climas. ¿Cómo pruebo esa funcionalidad? Es muy importante saber cómo probarlo, ¿verdad? Podría utilizar Postman o otras herramientas externas para hacer estas pruebas. Anteriormente .NET incluía una herramienta de pruebas llamado Swagger, pero esto ha sido reemplazado. Ya no existe Swagger incluido dentro del paquete ASP.NET Core. Lo que tú tienes en este momento para hacer las pruebas a nivel local es este archivo que está a nivel del starbucks.api. Este archivo se llama starbucks.api.http. Si estuvieras ejecutando este proyecto utilizando el Visual Studio y no el Visual Studio Code como estamos haciendo nosotros, no tendrías ningún problema de ejecutar las pruebas directamente. Pero como estamos en Visual Studio Code, necesito una extensión que se encargue de hacer esta ejecución de pruebas de los archivos .http. Entonces, lo que vas a hacer es ir hacia la sección de extensions. Mira, aquí aparece extensions. Le das clic y aquí vas a escribir REST y te aparece el REST Client de Wachao Mao. Selecciónalo y le das clic a instalar. Una vez que ya lo instalaste, en mi caso ya lo tengo instalado, por eso me aparece el botón de install. Ya lo tienes instalado. Bien, perfecto. Volvamos a Explorer y aquí a Solution Explorer. Y aquí está el Starbucks API HTTP. Si no te está reconociendo el código, mira, y también hace algo muy interesante aquí, porque a veces sucede de que te aparece todo el código pegado aquí y no lo va a reconocer así como, lo va a reconocer como si fuera un error de sintaxis, pero no te preocupes, simplemente aquí ponle un espaciado y con eso ya se soluciona el problema. Bien, lo que te estaba explicando es de que si no te está reconociendo el código aún, primeramente guarda los cambios, menú File, Save All. Lo que puedes hacer es presionar las teclas Ctrl Shift P
Y aquí busca la opción de Developer, dos puntos, Reload. Mira, esta opción, Developer Reload Window, para que refresque todas las extensiones. Le voy a dar clic. Mira, no se demora nada. Y ya con esto se ha solucionado el tema. Bien, ahora vamos al Solution Explorer. Recuerda Solution Explorer. Aquí me está apareciendo Starbucks API y vuelvo a abrir el Starbucks API HTTP. Voy a maximizarlo y mira, aquí ya me está dando por defecto este endpoint para hacer la prueba de los climas que te mostré hace un momento. Bien, pero me está dando esta variable Starbucks API Host Address que representa la URL base sobre la cual se van a hacer las pruebas de los endpoints. Lo que voy a hacer aquí es cambiarle, porque mira, si lo ejecuto en este momento me va a dar un problema, me va a dar un error, porque está apuntando al puerto 5175. Y si voy a abrir mi terminal nuevamente, lo jalo desde abajo, mira, el terminal me dice de que mi aplicación, mi web API en este momento se está ejecutando en el puerto 5100. Entonces aquí tengo que modificarlo. Le voy a poner 5100. Perfecto, ya está. Voy a maximizar aquí. Y ahora aquí me va a aparecer, gracias a la extensión de Watchao que acabo de instalar de REST Client, ya me aparece este send request. Como te repito, si estás trabajando con Visual Studio, ya te va a aparecer automáticamente. No necesitas esta extensión. Voy a darle clic a send request. Y voilà, puedes darte cuenta que ya en la parte derecha me aparecen los resultados. Entonces significa que se está ejecutando adecuadamente mi web API con este ejemplo que me ha puesto Microsoft, que me lista climas, temperaturas. Aquí puedes ver, ¿no? Brasil, Chile, etcétera. Muy bien, profesor, está excelente, está excelente. Pero realmente yo voy a utilizar mi proyecto de Starbucks, este ejemplo para ver la lista de climas. No, realmente no. Voy a cerrar un momento este response. Y lo que voy a hacer a continuación, jalamos nuevamente lo que es aquí mi consola. Sí, aquí está mi consola, se está ejecutando, ¿verdad? Bien, lo que quiero hacer aquí es detener primeramente en mi consola la ejecución del servidor, ya sabes. Presionar Control C, ya se detuvo. Perfecto, ya se detuvo el servidor. Bien. A continuación, voy a quitarle ese ejemplo porque no me interesa. Quiero limpiar todo el proyecto para comenzar después la construcción del Starbucks API. Entonces, voy a Controllers y a este Weather Forecast le doy clic derecho y le doy a eliminar. Listo, ya lo eliminé. Bien, a continuación, aquí también me aparece, mira, dentro del Starbucks API, momento, aquí se me fue. Dentro del Starbucks API me aparece este archivo weatherforecast.cs. Si lo abres, es un archivo de tipo plano que representa un modelo de Weather Forecast. Tampoco lo necesito a él. Así que le doy clic derecho, delete. También lo eliminamos. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia el program. Este program representa nuestro contenedor de dependencias. Es aquí donde se inicializan todos los objetos que van a dar soporte a mi proyecto web API. Es decir, se van a cargar todas las herramientas que necesito para que pueda ejecutarse al 100% mi web API. Y quien crea una instancia de esta ejecución del proyecto es este Create Builder. Eso está bien, eso se queda. Por otro lado, la siguiente línea es el Builder Services Add Controller. Le está indicando de que va a trabajar con controllers que van a estar ubicados dentro del directorio controllers. Eso también está perfecto. Vamos a la siguiente línea. Dice Builder Services Add Open API. Este Builder Services Add Open API lo que hace es agregarle a tu proyecto cierta documentación en formato JSON que puede ser leída posteriormente. Por ejemplo, si bien es cierto, ya te expliqué anteriormente que Swagger no existe, no está incluido dentro de la librería de la ASP.NET Core, actualmente lo que sí existe es este OpenAPI. Te muestra toda la documentación de las APIs, de los endpoints que vayas creando y controles que vayas creando, pero no te va a dar una interfaz gráfica agradable. Tú necesitas instalar otras extensiones para poder pintar adecuadamente toda esa documentación de los endpoints. Pero en este caso yo no lo necesito porque las pruebas de mis endpoints las voy a llevar a cabo utilizando el Starbucks API.http. Entonces este Builder Services Add Open API lo voy a borrar porque no necesito que documente en este momento mis endpoints. Lo quito. Si más adelante decido hacerlo, entonces, bueno, lo vuelvo a agregar. Pero en este momento, como te repito, no lo necesito. Bien, algo que también va a hacer aquí
Va a crear un objeto de tipo Builder. Este objeto de tipo Builder Web Application lo que hace es inyectar servicios a tu Web API. Por ejemplo, un servicio puede ser de autenticación, de autorización. También otro servicio es el mapeo de los controllers. Y también te permite saber en qué ambiente te estás ejecutando. Recuerda que existen diferentes ambientes en tu modelo de desarrollo. Existe un ambiente de development, que es el que tenemos en este momento. Puede existir otro ambiente de pruebas, de test. Y también existe el ambiente de producción, donde ya tu aplicación se está ejecutando, ya los clientes la están consumiendo en el mundo real. Pero en este caso, mira, te está indicando acá de que si el ambiente es de desarrollo, entonces quiero que lances al map Open API. Pero recuerda que ese Open API se refiere a la documentación de los endpoints. Yo la he removido en su momento, entonces no necesito esta línea de código. Voy a quitarlo. Listo. Tampoco necesito a continuación este app use http ACID redirection porque solamente estoy ejecutando en el protocolo HTTP. Así que también voy a quitar esta línea. A lo que también voy a remover por el momento es el Use Authorization. Ese Use Authorization es para crear el modelo de seguridad de nuestra aplicación. Por el momento no lo voy a hacer. Eso después en capítulos posteriores te voy a explicar cómo lo implementamos desde cero. Así que tranquilo, tranquilo, todo está bien, todo está bien. Finalmente entonces es así como quedaría mi programa, mi contenedor de dependencias principal del proyecto. Profesor, pero seguro que no ha roto nada. Tienes razón, no me crees. Bien, haces bien en no creerme. Vamos a ejecutarlo otra vez. ¿Qué te parece? Vamos a poner el comando en la consola .NET RAM, raya project, crc, Starbucks API. Lo ejecutamos. Vamos a esperar unos segundos. Y voilà, como puedes darte cuenta, ya se está ejecutando. No me está dando ningún tipo de error. Ahora me dirás, profesor, entonces hagan la prueba dentro del starbucks.api.http. No, no lo voy a hacer la prueba aquí porque recuerda que yo he borrado este endpoint de Web Forecast, ya no existe más. Pero no te preocupes que en los próximos capítulos vamos a comenzar a crear las funcionalidades de nuestro Starbucks Café. ¿Qué te parece? Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué me dice un alumno, profesor? Y estamos listos para poder ejecutar nuestra web API. Hagamos de una vez la web API de Starbucks. Ejecutemos todo. Bueno, pero te hago una pregunta. ¿Exactamente qué cosa quieres ejecutar? ¿Cuál es la base de la web API? Y en general, ¿cuál es la base de cualquier proyecto? La base, te lo voy a decir, es el modelo de datos. Si no tienes datos, si no tienes un modelamiento adecuado, todo lo que construyas posteriormente va a ser un error. Entonces, siempre le recomiendo esto a mis alumnos, sea cual fuere la tecnología que utilices, siempre regresa al modelamiento. Mínimamente te recomiendo conocer las 3 primeras formas normales de modelamiento. En este caso, yo quiero modelar cómo crear el mantenimiento del menú de cafés de Starbucks, ¿verdad? Entonces, vayamos a verlo. Lo que voy a tener principalmente es una entidad que maneje la data de los cafés. Esta entidad va a tener propiedades como un ID, un nombre, una descripción, un precio, una categoría y también una imagen que represente a este café del menú. Por otro lado, ya que hablamos de categorías, también va a existir la categoría a la cual pertenece ese café. Vamos a crear una nueva entidad que se va a llamar categoría, category, y va a tener como propiedades el ID, el nombre y la descripción de la categoría. La relación entre categoría y café va a ser de uno a muchos, es decir, una categoría puede ser incluida dentro de muchos cafés. Muchos cafés pueden tener una categoría. Entonces, esta es la relación. Una categoría tiene a muchos cafés. Perfecto. Vamos ahora a revisar los ingredientes, ¿verdad? Un café está compuesto por un conjunto de ingredientes. Ejemplos de ingredientes, puede ser vainilla, crema de leche, algunas veces le agregan chocolate, etcétera. En sí, entonces, un café tiene la lista de ingredientes, pero por otro lado, un ingrediente también puede estar incluido en muchos cafés. Entonces aquí la relación no es de uno a uno y tampoco de uno a muchos, sino que es una relación de muchos a muchos.
Bien, aquí viene algo muy interesante a continuación. Pero antes de eso, mira, cuando tú defines las tablas en el modelo relacional de tu base de datos, siempre es una buena práctica agregarles como en forma plural el nombre de las tablas. Y es justamente lo que voy a hacer a continuación. A category le he puesto como categories, en inglés, categorías. Café le he puesto como coffees, cafés. Y ingredientes le había puesto ingredientes en plural. ¿Listo? Para el caso de ingredientes, me he olvidado decirte, va a tener solamente dos propiedades, el ID y el nombre, el name. Pero, regresando a este punto, la relación entre ingredientes y cafés es de muchos a muchos. Al llevarse a cabo esta relación de muchos a muchos, según las formas normales, se genera una tabla intermedia. Esa tabla intermedia se va a llamar coffee ingredientes, café ingredientes, y va a tener como propiedades, o como columnas si quieres llamarle, a coffee ID, café ID y el ingrediente ID. Bien, entonces finalmente así es como quedaría el mantenimiento del menú de cafés para mi tienda de Starbucks. Tendría, te repito, una entidad principal, cafés, coffees, otra entidad categorías, otra entidad ingredientes y una entidad intermedia llamada coffee ingredientes. Lo que voy a hacer a continuación dentro de mi proyecto es crear clases que representen a este modelo. Digamos que este diagrama que estás viendo es un diagrama a nivel de una base de datos relacional de tipo SQL. Por eso es de que los nombres están en plural. Pero si quieres representar este modelo a nivel de objetos, los nombres siempre deben ser en singular. Ahora te vas a dar cuenta de esto. Segundo, es de que a las clases que vayamos creando, que representen a futuro a un modelo, se les llama entidades, una clase de tipo entidad. Entonces, cada vez que yo te hable de una clase entidad, lo que está haciendo es representando la persistencia de una tabla en una base de datos. Eso es una clase entidad, la representación de una persistencia de una tabla en la base de datos. En este caso voy a crear una clase entidad que se va a llamar ingredient, otra que se va a llamar solo coffee, otra category y otra coffee ingredient. ¿Listo? Todo en singular cuando es a nivel de objetos. También recuerda que estas clases de tipo entidad se deben crear dentro del proyecto domain, de la capa domain. Entonces vamos a ir hacia starbucks.domain y crear cada una de estas clases de tipo entidad. Y por último, mira, algo muy importante que vamos a notar es de que las clases de tipo entidad tienen siempre un ID que representa su valor único, ¿verdad? Por ejemplo, ingredientes tiene un ID, coffee tiene un ID y categories también tiene un ID. No me fijo en este coffee ingredients porque es una tabla de tipo asociativa o cross-reference o también se le llama una tabla de tipo YOUCHAM, que ha sido generada propio de la relación entre ingredientes y coffee. La relación de muchos a muchos fue la que generó esta tabla. Y su principal característica es que no tiene un ID, sino que su primary key, su llave primaria, es una composición de dos elementos, de la primary key del ingrediente y del primary key del coffee, del café. Esa unión de esas dos columnas, de esos dos valores, forman en conjunto una sola primary key que representa a cada récord de coffee ingredients, del café ingredientes. Pero lo que yo te estaba tratando de explicar es de que el resto de tablas o el resto de clases, vamos a llamarlo así a nivel de C#, va a tener siempre una propiedad ID. Pero entonces, ¿por qué no crear una clase padre que contenga ese ID y luego hacer de que esa clase padre sea heredada para las clases ingredientes, coffees y categorías? ¿Qué te parece? Es mejor, ¿verdad? Entonces vamos a crear esa clase padre que represente a estas tablas relacionales. Estamos dentro de nuestro proyecto. Mira, aquí está el Solution Explorer y voy a ir hacia Starbucks Domain. Y aquí puedes ver que el Starbucks Domain tiene por defecto un Class 1, ¿verdad? Voy a eliminar ese Class 1. Lo eliminamos. Y dentro de Starbucks Domain vamos a darle clic derecho, New File. Lo que te va a aparecer aquí es un autocomplete, una ventana en la cual te pide el nombre de la clase, el nombre de componente que quieres crear. En este caso es una clase, así que escribo class.
Me aparece aquí class, le doy clic a class y a continuación me aparece otra ventana. Me dice cuál es el nombre de la clase ahora. El nombre de la clase es Base Entity. Escribo Base Entity y le doy Enter. Y vamos a notar que ya se ha creado aquí el Base Entity. Y ya me crea toda la estructura. Perfecto, muy bien. Este Using System lo voy a quitar porque no lo estoy utilizando. Este Public Class Base Entity, como te había indicado, va a ser el padre de todas las clases entidad de mi proyecto, de mi solución. Entonces acá le voy a poner, voy a escribir aquí prop. Y ya me generó automáticamente esta línea. Le voy a indicar que va a tener un ID, ¿verdad? Ese ID quiero que sea de tipo Git. Y le voy a poner, el nombre va a ser un ID. Ahora yo quiero que este ID sea autogenerado. Entonces le voy a indicar de que su valor sea igual a un git.createVersion 7. Esta es una nueva característica de las versiones en .NET 9. Ya puedes crear gits basados en la hora, minuto, segundo, milisegundo. Esto te permite hacer un ordenamiento por ID cuando estemos trabajando en consultas contra la base de datos. Pero tranquilo, todo está bien. Estamos creando aquí el ID que va a ser heredado a sus hijos. Volvamos entonces hacia Starbucks Domain. Y aquí voy a darle nuevamente clic derecho a Domain y New File. Escribo aquí class, selecciono class y le pongo el nombre. Voy a poner aquí el nombre, va a ser coffee, el café. Y voy a maximizar. Vamos a quitarle este Using System. Le digo que café va a heredarse de este Base Entity, la clase que acabo de crear. Y ya automáticamente en este momento Café Coffee ya tiene el ID heredado. Interesante, ¿verdad? ¿Qué otros atributos tenía? ¿Lo recuerdas? Sí, yo te lo voy a decir acá, no te preocupes. Mira, tiene un atributo que representa el nombre. Voy a poner acá name. ¿Qué más tiene? También tiene otro atributo que representa la description. También le pongo acá getSet. Profesor, me están apareciendo estos warnings, no sé por qué, los odio. Bueno, tranquilo. Aquí es muy importante y tienes que tener mucho cuidado, porque mira, dentro de una tabla, dentro de un modelo de datos, tú tienes que decidir qué columnas, qué datos pueden ser nulos y qué datos necesitan siempre tener un valor. Esto es sumamente importante. Entonces, para mi caso, yo he creado una regla de negocio que dice que nunca el nombre del café debe ser nulo. Pero la descripción sí puede ser nula, pero el nombre jamás, jamás. Entonces, ¿cómo agrego esa regla dentro de mi modelo, dentro de mi objeto, dentro de mi clase? Aquí te lo explico, tranquilo, vamos. Simplemente agrégale esta palabrita, required. Y en este momento ya te das cuenta que ha desaparecido el warning it porque le estás indicando que este dato es requerido. Por ejemplo, cuando alguien quiera crear, insertar, agregar un nuevo café dentro de tu tabla, en ese momento va a pedirte, va a exigirte que le envíes este dato y si no lo envías te va a devolver un error. Te va a decir, ¿sabe qué? No puedo crear su récord porque no me está enviando el valor del nombre del café. Muy bien, esto está excelente, es mi regla de negocio. Otra regla, le estoy indicando que la descripción del café sí puede ser nula. Entonces, ¿cómo le digo que puede ser nula? Que acepte valores nulos. Es decir, si no envía descripción no hay problema. Igual crea el récord del café dentro de mi base de datos. Simplemente le pones este signo y se acabó. Entonces, este signo de interrogación representa de que va a aceptar valores nulos. Muy bien, excelente. ¿Te gustó? Claro que sí, claro que sí. Vamos al siguiente. Otra propiedad que necesito para café es el precio. Le voy a poner decimal price. Get and set. ¿Qué más? También voy a indicarle la categoría, ¿verdad? Le pongo aquí un public. Discúlpame, aquí se todo completo. Public. Voy a indicarle que se enteró. Category ID. Get and set. Tiene una categoría. ¿Qué otro dato tiene? También una imagen. Tiene una imagen. Bueno, vamos a poner aquí su imagen public string image.
Aquí me ha vuelto a saltar indicándome si va a ser nulo o no va a ser nulo. Le voy a indicar que sea nulo. ¿Está bien? Que puede ingresar los datos o no puede ingresar el dato de imagen, no hay problema. Igual se va a crear el récord. Perfecto. Entonces así es como está quedando en este momento mi entidad Coffee Café. Voy a quitarle este namespace de la parte superior que lo estoy utilizándolo y guardamos todos los cambios. Menú File Save All. Bien, perfecto. Profesor, una pregunta. En la empresa donde yo estoy trabajando, es verdad, algunas entidades están escritas como un Git, como Unique Identifier, con ese tipo de dato que usted definió dentro del Base Entity, como Git, pero también hay otras que se están definiendo con Primary Key, como enteras, como numéricas. ¿Es posible hacer eso realmente? Bien, déjame responderte. Es altamente probable que eso ocurra. ¿Por qué? Porque existe y va a existir siempre migraciones de datos de sistemas. Entonces, algunas veces una tabla viene migrada de otro sistema y este sistema no utiliza la nomenclatura que nosotros tenemos para IDs, sino que utiliza una nomenclatura para primary keys de tipo numérica. Voy a suponer en este caso de que, por ejemplo, categories tiene una estructura de tipo entera para el ID. ¿Está bien? Y te voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Vamos ahora al código nuevamente y voy a crear esta entidad, esta clase entidad category con un ID de tipo entero. Estamos dentro de Starbucks Domain. Vamos a darle clic derecho, New File. Escribo class como siempre. Aquí le pongo category. No habría ningún problema. Mira, vamos a hacerle aquí un public class category. Pero en este caso voy a indicarle que no se herede desde el base entity. Porque si lo hago va a generarme una clave primaria de tipo Git. Y yo no quiero eso. Yo quiero generarle directamente su public int ID. Listo. Ahí está. Nada más. Lo que sí voy a hacer es crearle su nombre. En este caso voy a indicarle que el nombre de la categoría sí sea requerido, por eso le pongo como un required. Y también voy a poner su descripción. La descripción no es required. Listo. Eso es todo por ahora, nada más. Vamos a guardar los cambios y vamos a continuación a crear el ingrediente. Voy a hacer un new file, class, le pongo acá ingrediente. En este caso sí quiero que ingredient se herede desde base entity. Listo. Y va a tener un public required string name. Listo. Entonces así es como quedaría. Le quito este using system. Ya tengo entonces, mira, mis entidades, category, coffee, ingredientes. Me falta una, ¿verdad? Claro, la tipo asociativa o cross-reference o junction. ¿Te acuerdas? Claro que sí, que se llama coffee ingredient. Vamos a crearlo. Class coffee ingredient. Ya se creó. Voy a limpiarlo un poquito. Y esta tampoco viene desde el base entity. Va a tener, en este caso, un public. Sería git ingredient ID. Y también tendría un public git coffee ID. Y estas dos a futuro van a crear lo que es una primary key. ¿Por qué te digo futuro? Porque aún me falta hacer la configuración de cada una de estas entidades para que se convierta en un modelo. Eso te lo voy a explicar más adelante, así que tranquilo nomás, no te preocupes. Voy a guardar todos los cambios y continuamos en el próximo capítulo. Recuerda que al final de la sección te estoy dejando todo el código fuente. En el capítulo anterior creamos las clases de tipo entidad dentro de mi proyecto domain. Eso está completo, pero ahora mi objetivo es convertir estas clases entidad en modelos. ¿Por qué es tan importante convertirlos en modelo o qué es un modelo? Porque recuerda que ya sea que quieras hacer una consulta de datos o de repente hacer una escritura de datos, en ambos casos tú tienes que invocar a una instancia de Entity Framework. Recuerda que Entity Framework es una
persistencia de tu base de datos física. Entonces, lo que hace Entity Framework es mapear todas las tablas que se encuentran dentro de la base de datos SQL contra el modelo de datos que tú has construido. Pero en este caso aún no tienes ningún modelo de datos. Para construir ese modelo de datos necesitamos incluir la clase entidad, hacer una instancia de la clase entidad y agregarle un wrapper, un envoltorio de Entity Framework llamado dbset para que en ese momento se convierta esa clase entidad en un tipo modelo, en un componente de tipo modelo. Y al ser un tipo modelo, entonces en ese momento ya puede mapearse ese modelo contra la tabla de SQL respectiva. Profesor, pero hasta el momento no hemos trabajado nada con Entity Framework. Tienes mucha razón. Y tampoco hemos instalado los paquetes de soporte de Entity Framework. Ha llegado el momento de hacerlo. Vayamos entonces hacia nuestro proyecto. Bien, estamos dentro de Visual Studio Code. Estoy en Solution Explorer. Y lo que voy a hacer es abrir mi terminal. Menú terminal, New Terminal. Y maximizo este terminal. Voy a abrir un bash, git bash. Excelente, ya se abrió entonces apuntando Lisco C en la carpeta Starbucks. Pero algo muy importante es lo siguiente, mira, ¿dónde voy a trabajar lo que es la persistencia, la creación de estos modelos? Eso se va a hacer a nivel del proyecto Starbucks Persistence. Entonces, lo que debo hacer es instalar los paquetes nuggets dentro de este proyecto, dentro de este directorio. Lo que voy a hacer entonces es agregarme al contexto del directorio. Actualmente mi contexto está apuntando solo a la raíz, al Starbucks. Entonces, ingreso haciendo cd crc starbucks.persistence. Perfecto, entonces ya estoy dentro del contexto, estoy dentro de la carpeta persistence y aquí voy a agregar este comando .NET add package Microsoft Entity Framework Core version 9.02. Es muy importante que sigas esta versión, por favor, para que no haya ningún tipo de conflicto. Recuerdes Microsoft.Entity Framework Core. Tengo listo, le voy a dar Enter. Y perfecto, puedes notar que ya se ha instalado este paquete. Muy bien, es muy importante, mira la nomenclatura, .NET Add Package. Y luego el nombre del paquete, versión 9.02 y la versión que esta representa. Y para verificar que se instaló adecuadamente, puedes ir a starbucks.application, discúlpame, starbucks.persistence, y aquí ya te debe aparecer la definición de ese nuevo paquete. Aquí me aparece Package Reference Microsoft Entity Framework Core en la versión 9.02. La verdad que a mí me encanta utilizar este mecanismo para poder hacer instalación de los paquetes en un determinado proyecto, porque directamente llamas a cualquier consola dentro de un directorio determinado donde está el proyecto y le puedes instalar todos los paquetes con la versión adecuada sin ningún problema. Sin embargo, nosotros recuerda que hemos instalado una extensión que hace un poquito más sencillo el trabajo de instalar estas librerías. Mira, voy a enseñártela. Si vas a aquí está Terminal, ¿verdad? En la parte derecha va a aparecer este nugget. Recuerda que esta extensión la hemos instalado en capítulos anteriores. Le das clic y aquí ya te va a aparecer todo una interfaz gráfica agradable para que puedas instalar los paquetes nuggets que quieras. Lo que te recomiendo es que le quites este pre-release. Se lo quitas. ¿Listo? Y por ejemplo, yo acabo de instalar lo que es el Entity Framework Core, pero también quiero instalar otro paquete que se llama Microsoft.entityframeworkcore.sqlite, que dé soporte a las bases de datos SQLite. Entonces aquí voy a escribir Microsoft.entityframeworkcore.sqlite. Y aquí ya me aparece. Mira, esta es Microsoft Entity Framework Core SQLite. Lo selecciono y está en la versión 9.02. Bueno, no hay problema, tú puedes coger la versión que tú quieras, en otros proyectos me refiero. La seleccionas y mira, aquí en la parte derecha puedes escoger la versión que creas conveniente. En nuestro caso, y aquí te pido por favor, ten mucho cuidado, selecciona la versión 9.02. La seleccionaste, listo. ¿Dónde lo quieres instalar? Esa es una muy buena pregunta. Lo quiero instalar dentro del proyecto Persistence, este proyecto. Entonces simplemente le doy clic al signo de suma.
Le damos clic y ya automáticamente se está descargando e instalando en el proyecto. Mira, ya apareció, ya me aparece aquí el número, que significa que se ha instalado. Y si voy al archivo, aquí voy a notar que ya también me aparece su definición. Está instalado en el proyecto. ¿Qué otro paquete necesito? Sí, otro paquete que necesito, un momento, aquí se me fue, otro paquete que necesito es el de Microsoft.entityframeworkcore.tools. Aquí ya me apareció la versión, siempre por favor selecciona la versión 2 y también la voy a instalar en el Starbucks Persistent. Le doy clic al signo de suma y ya se instala. Si por algún motivo se queda pensando demasiado, se cuelga, no te preocupes. Vamos a hacer un Control Shift P y aquí escribimos, ¿sabes? Developer Reload Window. Ahí apareció para que haga un refresh. Y vuelvo a buscar aquí, he vuelto a escribir Microsoft Entity Framework Core.tools, lo selecciono y mira, se había caído su momento. Ah, pero tengo que indicarle, quitarle el pre-release, siempre hay que tener cuidado con esto. Selecciono Microsoft Entity Framework Core Tools, la versión 902 y le doy clic a signo de suma. Y ahí ya se está agregando. Y como puedes darte cuenta, ya se agregó a Persistence. Perfecto. Vamos ahora a agregar otra herramienta muy importante que me gusta mucho, que es el NewtonSoft. Aquí le pongo newtonsoft.json. Aquí apareció NewtonSoft por James Newton Kim. Y la versión que voy a utilizar es la 1303. Ten mucho cuidado, por favor. Selecciónala y también voy a instalarla a nivel de Persistence. Perfecto, ya se instaló. Vamos con lo siguiente. Voy a trabajar en una primera fase con base de datos SQLite, pero en la parte final, cuando haga la publicación de este Web API en Cloud, voy a trabajar con una base de datos Postgres. Entonces, por ese motivo, voy a instalar ese paquete que se llama npgsql.entityframeworkcore.postgres. Aquí está. Es este. The Shire Rohansky Austin. Listo, lo seleccionamos. Y aquí, ten mucho cuidado, por favor. Este pre-release siempre me aparece. Ten mucho cuidado. Voy a indicarle que sea la versión 902. ¿Está bien? 902. Y dentro de Persistence lo instalamos. Otro utilitario que también me interesa mucho instalar es este fcore.naming conventions. Lo voy a utilizar para lo que es el tema de la escritura de los componentes en la base de datos con un tipo Snake. No te preocupes que esos temas te lo voy a explicar más adelante, ¿está bien? Solamente por el momento te digo de que cuando yo genere las tablas dentro de Postgres, yo quiero que Postgres las genere de un modo que sea minúscula y que no utilicen la misma nomenclatura que tengo dentro de .NET al definir las clases, por ejemplo. Yo no quiero que el nombre de la clase sea el mismo que el nombre de la tabla, en otras palabras. Para definir esa convención de nombres de las tablas en la base de datos, voy a utilizar esta herramienta, este paquete fcore naming conventions. También lo voy a instalar a nivel de Starbucks Persistence, pero también recuerda, tenemos que seleccionar la versión 900. Tienes que tener mucho cuidado, siempre lo repito con las versiones. Lo instalamos. Perfecto, bien. Con esto ya hemos terminado entonces la instalación de los paquetes para implementar la persistencia. Te entregamos gratuitamente acceso a los capítulos preview del taller de creación de web APIs con .NET. Para acceder a este material, ingresa a nuestro portal netuniversity.org. Aquí encontrarás el acceso al curso. Busca el curso en la sección de taller de sistemas y luego accederás al programa del curso, donde encontrarás y tendrás acceso a los capítulos iniciales sobre creación y carga de datos de Entity Framework y Web APIs. También recuerda que nuestro portal .NET University te ofrece una ruta completa de aprendizaje desde el nivel básico, intermedio hasta llegar a un nivel avanzado con microservicios en .NET y Clean Architecture.